Bueno, aquí estamos. La semana anterior estuvimos tratando de entender un poco la cronología de los eventos conforme a la teología pretribulacional y premilenial, lo que implica que bajo ese análisis del final de los tiempos, la iglesia no pasa por la tribulación, es raptada, y después de la tribulación hay un tiempo conocido como el milenio, un tiempo de 1000 años. Yo voy a ir rápidamente a ver la gráfica última que vimos para entonces comenzar a hacer algunas comparaciones con otras posiciones distintas. Entonces, en esencia, esta fue la última gráfica. Entonces, tú tienes ahí la era de la iglesia, ahí donde está. En el ahora, pero no todavía. Y ese tiempo no sabemos cuánto más va a durar, pero va a llegar a su fin. Entonces, en ese momento, nosotros vamos a ver que el rapto de la iglesia, al final de ese tiempo, y anterior a la tribulación, la iglesia es raptada. Nosotros vimos esa clase, vimos los pasajes y todo lo demás. Entonces, eso da inicio a un periodo que ha sido conocido como la tribulación o la gran tribulación, de acuerdo a Daniel, 7 años de duración, durante los cuales, vamos a estar viendo eso más adelante, Dios está haciendo desbordar su ira sobre el planeta, y el libro de Apocalipsis es bastante gráfico con relación a este tiempo. Durante la tribulación nosotros tenemos la figura del anticristo, que está haciendo y deshaciendo, por así decirlo, a un personaje que va a lograr que el mundo se vaya tras él, un personaje con un gran poder, con gran carisma, logra que la gente le siga, convence a la gente, hasta que a mitad del camino, a mitad de los siete años, de acuerdo a lo que Daniel revela, él parece rebelarse, invade a Israel, invade el templo de Israel. Y entonces durante todo ese periodo de la tribulación estuvimos viendo cómo Dios está trabajando intensamente en la nación judía, y vimos los 144,000 testigos, ¿verdad? Que son 12,000 de cada tribu de Israel. Vimos los 2 testigos que algunos identifican o les hace pensar en Moisés y Elías, 2 testigos durante la tribulación que Dios va a sellar, nadie puede ponerle la mano, nadie puede quitarle la vida, hasta que en un momento dado ambos son muertos y dejan sus cadáveres ahí para que el mundo lo vea, y luego de 3 días de estar ahí como en las calles, estos 2 individuos que no sabemos quiénes serán, pero por la manera que habla es como que quizás sea un Moisés y un Elías, o el Moisés y el Elías, porque habla de que tendrán poderes para parar la lluvia y que deje de llover como lo hizo Elías, y volver a convertir el agua en sangre y traer plagas sobre la tierra como Moisés hizo sobre Egipto. Entonces eso ha llevado a ese tipo de especulación. Entonces durante la tribulación Dios está como restaurando la nación de Israel. Vimos en el sermón del domingo pasado, y veremos en el sermón de un par de domingos, cómo parece ser que Dios va a avivar la nación de Israel en gran manera. Y entonces llegamos al final de ese periodo de la tribulación. Cristo regresa a la tierra para dar entrada al milenio. Al final anterior a la tribulación, antes con el rapto, los creyentes en Cristo resucitan, ¿verdad? No solamente se van los que están vivos, sino que los creyentes resucitan, 7 años con Cristo. Durante la tribulación hay personas que mueren durante la tribulación, muchos que incluso llegaron a creer en Cristo, y eso vimos que resucitan al final de ese periodo de la tribulación, junto con los creyentes del Antiguo Testamento. Vimos un pasaje en Daniel donde habla que después de esa gran tribulación, muchos de los que duermen en la arena se levantarán, otra vez volverán a la vida, y de ahí es donde viene la idea de que parece ser que los creyentes del Antiguo Testamento se levantan en ese momento, justo antes de entrar al milenio. Eso da inicio a un periodo de 1000 años.
donde Cristo viene ya, ¿verdad?, con aquellos que habían sido raptados. Ese grupo de personas, ya sea al principio de la tribulación o al final, dependiendo de quién leas, son creyentes, recuerda, estuvieron delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que habían hecho, sea bueno, sea malo, y dijimos que eso es un juicio no para condenación, sino para recibir diferentes grados de recompensas que han sido prometidas de esa misma manera. Y se piensa que eso va a ocurrir antes de entrar al milenio y que esas recompensas serán traídas por Cristo justo a su regreso a la tierra. Hablamos de eso, pero vamos a ver un pasaje más adelante en el día de hoy y entramos al milenio. De acuerdo a Apocalipsis 20, todo esto lo vimos, de manera que voy como un poco rápido revisando la información ya entregada. Durante el milenio Satanás es atado, de acuerdo a lo que leemos en Apocalipsis 20, Cristo reina con vara de hierro, hablamos la semana anterior, de manera que se supone que será un periodo donde la justicia reinará, pero los hombres todavía tendrán la capacidad de en su interior continuar siendo pecaminosos. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? Bueno, recuerda que con Cristo descendieron los que habían tenido sus cuerpos glorificados, los creyentes que murieron durante la tribulación y que volvieron a la vida tienen cuerpos glorificados. Los incrédulos que quedaron vivos al final de la tribulación entrarían al milenio como tales, comienzan a reproducirse, comienzan a tener hijos por 1000 años. Dependiendo de la posición que aceptemos, algunos entienden que durante el milenio habrá mucha gente que recibirá al Señor, otros entienden que no. Entonces, al final de los 1000 años, Satanás es soltado otra vez. Y de hecho, esa posición la tienen esa opinión la tienen varias posiciones. Satanás es soltado otra vez y logra poder, ¿cuál sería la palabra? Poder hacer rebelar a un grupo de personas incrédulas. Y entonces celebra una última batalla, la batalla de Gog y Magog, que lo vimos también en uno de los pasajes. Y finalmente Satanás ahí es destruido. Y Satanás y el profeta, así como el resto de los incrédulos que son juzgados al final del milenio, van al lago de fuego. Es durante ese tiempo, al final del milenio, cuando ocurre el juicio de todos los incrédulos. Y es al final del milenio, de acuerdo a esta posición, donde ocurre la resurrección de todos los incrédulos. Los creyentes resucitaron. Antes, o al momento del rapto, aquellos que se fueron en el rapto con Cristo resucitaron en ese momento. Los creyentes del periodo de la tribulación y los creyentes del Antiguo Testamento, como vimos en pasajes distintos, son levantados al final de la tribulación y ellos entran al milenio con Cristo. Los incrédulos de todos los tiempos no han resucitado. Entonces el juicio entre el gran trono blanco, también vamos a ver eso más adelante, Dios mediante, se lleva a cabo aquí, donde dice juicio de los malvados, al final del milenio y antes de entrar a lo que llamamos el estado eterno. Nosotros vimos eso, lo estamos revisando porque ahora lo que vamos a hacer es, a través de cuadros comparativos, como ver otras posiciones. Y les recuerdo que en estas otras posiciones, al igual que en esta, hay gente ortodoxa, hay gente seria, hay gente, yo no sé si esta es la forma de decirlo, pero gente con nombre a lo largo de la iglesia en términos de la credibilidad que alguien pudiera darles. De manera que estas no son cosas para tomarlas de la mano y pensar que todo el que no está de acuerdo con nosotros está equivocado. No, porque estamos tratando de discernir a la luz de lo revelado qué es lo que se supone que vaya a ocurrir. Entonces, aunque esto luce complejo, nosotros fuimos viendo pasaje por pasaje donde estas posturas que acabamos de mencionar pueden ser sustentadas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver 4 posiciones. Una es esta, que acabamos de ver, la que será la que sirve de comparación, y las otras 3. Vamos a ver cómo lucen. Ok. En cuanto a la segunda venida, hay una posición conocida como amilenialismo.
La milenialismo, como su nombre mismo indica, no cree que hay un milenio. Piensa que este es el milenio donde estamos. Piensa que los 1000 años de que habla Apocalipsis 20 no son 1000 años, es algo simbólico. Vimos por qué nosotros no lo creemos así, pero eso es lo que esta posición postula. Entonces, en esta posición, el periodo de la tribulación no es un periodo como definido, sino que llega un momento al final de los tiempos donde quizás haya algunos eventos en particular que correspondan a cierta tribulación, pero Cristo viene. Cristo viene y ahí entonces ocurre el juicio de todo el mundo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, en el postmilenialismo, que postula que la iglesia va a seguir avanzando, la evangelización también, las sociedades se van a ir cristianizando y va a llegar una época de oro. Una época de oro donde el mundo entero, no es que será cristiano, pero donde habrá una influencia enorme a lo largo de toda la tierra, y ese es el milenio. No porque son 1000 años, sino simplemente porque es esa época de oro como le han llamado. Al final de esa época de oro, Cristo regresa. ¿Okay? Entonces, en estas dos posiciones no hay un rapto, sino que Cristo viene al final de este tiempo sin ningún rapto de la iglesia. En el premilenialismo histórico, que es la posición de más tiempo, que es la posición que a lo largo de la historia que más gente ha abrazado, el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo ocurren al final de la tribulación. De manera que hay una tribulación. No necesariamente 7 años, pero hay una tribulación. Al final de esa tribulación, la iglesia es raptada y luego de raptada, como un solo evento, la iglesia desciende con Cristo, los cuerpos resucitan, son transformados y entonces se entra a un milenio. Dentro del premilenialismo histórico que cree en un milenio, un grupo significativo cree que son 1000 años y otro simplemente entiende que es un periodo de tiempo, X, relativamente largo, pero no necesariamente los 1000 años. Y el premilenialismo dispensacional, ya lo hablamos. Hay un rapto, 7 años, hay un regreso de Cristo y hay una entrada al milenio. Entonces eso en cuanto a la segunda venida de Cristo. En cuanto a la resurrección, ¿cuándo ocurre la resurrección de los muertos? Bueno, en el amilenialismo yo lo mencioné, hay una sola resurrección de creyentes e incrédulos y un juicio. Entonces, los creyentes están con Cristo, reinan con Cristo. Los cuerpos se levantan, se unen a sus almas de los creyentes y reinan con Cristo, pero no hay bajada aquí a la tierra. Ese reino está allá arriba. El cielo nuevo y tierra nueva es una expresión como simbólica, pero el reinado se da allá arriba en los cielos y ese es el estado eterno. En cierta medida es una posición que mucha gente le atrae porque como que es simple, no es tan compleja como la primera que presentamos. El postmilenialismo es muy similar. Una época de oro, al final de esa época de oro, Cristo viene. Y de nuevo, hay un solo juicio de crédulos e incrédulos y también hay una sola resurrección en ese momento y no hay bajada aquí abajo, no hay un milenio aquí debajo. Todo se queda allá arriba reinando con Cristo, cuerpos glorificados como tiene Cristo un cuerpo glorificado. El premilenialismo histórico, que es el que más se parece a la posición que nosotros sostenemos, hay una resurrección de los creyentes al comienzo del milenio para entrar al milenio, similar a lo que nosotros mencionamos. Y la resurrección de los incrédulos ocurre al final del milenio, ante el gran trono blanco. Y de ahí entramos entonces al estado eterno. Lo vamos a tratar de ver, Dios mediante, con gráficas de otra manera, la misma cosa. El premilenialismo dispensacional ya lo hablamos. En cuanto a la resurrección, una vez más, hay una resurrección de los creyentes con el rapto.
hay una resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento al final de la tribulación, junto con los creyentes de la tribulación. Y hay una resurrección luego del milenio de todos los incrédulos, para entrar al estado eterno, y ellos son juzgados y van ante el gran trono blanco. Los juicios. Ok, y he ido aludiendo a cada uno de ellos indirectamente. Hay un juicio general de todas las personas cuando Cristo viene, creyente e incrédulo, ya yo lo mencioné. Entonces, el juicio de los creyentes, lo mencioné la semana pasada, lo mencioné esta noche, el juicio de los creyentes no es para condenación. Es el juicio del cual habla Pablo en 2 Corintios 10, donde dice que todos, y él se incluye, compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Vamos a ver, al final de esto, vamos a ver varios pasajes con relación a los juicios para que podamos verlo en las Escrituras. Simplemente estoy como dando pinceladas ahora. En el postmilenialismo, después de la época de oro de la iglesia, Cristo retorna y el juicio es general de todas las personas. Tú puedes ver que el amilenialismo y el postmilenialismo se parecen mucho. En la historia de la iglesia, Calvino fue un amilenial. Y obviamente su influencia fue grande y probablemente tiene mucho que ver eso con la posición reformada. El postmilenialismo fue una posición que fue más popular durante la época de los puritanos, y yo pienso que quizá tuvo mucho que ver con el hecho de que ellos vieron el primero y luego el segundo gran avivamiento en Estados Unidos y quizá pensaron que esto iba como a continuar. Wayne Grudem es de la opinión que esa posición postmilenial como que ha sido más popular en tiempos de paz, donde aparentemente no hay guerra, el mundo está más tranquilo y donde ha habido como cierto avivamiento de la fe cristiana. Entonces, en el premilenialismo histórico, de nuevo, se llama histórico porque es que se ha creído más a lo largo de la historia, el juicio ocurre en la segunda venida. O sea, cuando Cristo viene, después de un cierto periodo de tribulación, ahí hay un juicio de creyentes e incrédulos. Perdón, de creyentes. Los incrédulos, el juicio ocurre luego del milenio. Ya yo hablé de los juicios en la teología dispensacional y no lo voy a cansar y atribular más porque no estamos en la tribulación todavía. Entonces, yo sé que eso es complejo. A la verdad que si tú quieres como entenderlo y recordarlo, tendrías que esperar que la clase se suba y verla una por uno, pararte, ver los pasajes. Pero por ahora es como una pincelada que tú puedas ver cómo diferentes posiciones abordan esto. La tribulación en el amilenialismo no hay. Esto es, lo que tú estás viviendo, esto es el periodo turbulento, por así decirlo. En el postmilenialismo no hay tribulación. Esto es lo que es, hasta que Cristo venga. En el amilenialismo las cosas van a ir no necesariamente de mal en peor, pero igual como están ahora, el mal y el bien reinando juntos, por así decirlo, avanzando juntos, y lo mismo en el postmilenialismo. En el premilenialismo histórico, la iglesia pasa por una tribulación. No necesariamente de 7 años, pero pasa por una tribulación. Y luego Cristo viene. ¿Okay? Entonces la duración no postula ninguna duración en particular. El premilenialismo, ya lo vimos, pretribulacional, el premilenial, la iglesia no pasa por el periodo de la tribulación y entonces es raptada 7 años y luego Cristo viene. Eso en cuanto a la tribulación. En cuanto al milenio, ya yo he ido mencionando varias de estas cosas. No hay milenio en el amilenialismo. La frase de 1000 años que se repite en Apocalipsis 26 veces en 6 o 7 versículos, ellos entienden que eso es algo simbólico. Pero recuerda que el texto de Apocalipsis no solamente que menciona 6 veces los 1000 años en 6 o 7 versículos, es que menciona cosas que se van a dar antes de los 1000 años, durante los 1000 años, después de los 1000 años. Para mí es un poquito difícil de tragar
que realmente algo que es mencionado tan específicamente en tiempo y eventos sea puramente simbólico. Pero eso es lo que postura. Entonces, este reino estará presente, el reino de Cristo está presente ahora en la era de la iglesia, pero después que Cristo viene, el reino continúa allá arriba. No hay un tiempo aquí en la tierra llamado milenio. Entonces, en el postmilenialismo, ya yo lo mencioné, el evangelio progresa y se funde, por así decirlo, con la venida de Cristo y la entrada al estado eterno. No hay milenio aquí abajo, no hay reino aquí abajo, es todo allá arriba, hablando del milenio. En el premilenialismo histórico, el milenio es como presente en un sentido, pero es real al final de la tribulación. Muchos creen que son 1000 años exactos, pero hay un grupo que son premileniales históricos que piensan que es un periodo largo, pero que no tiene que ser necesariamente 1000 años. Pero hay un milenio aquí en la tierra. De manera que en las dos primeras posiciones no hay milenio y no hay reino aquí en la tierra. En las dos próximas posiciones, premilenialismo histórico y premilenialismo dispensacional, lo podemos llamar premilenialismo pretribulacional y premilenial, hay un reino aquí en la tierra de 1000 años. Satanás es atado para ambas posiciones durante los 1000 años. Satanás es desatado en ambas posiciones. Satanás hace revelar a las naciones en ambas posiciones, en ambos premilenialismo histórico y no histórico. Y hay una guerra final y hay un juicio final de los incrédulos y hay una ida al lago de fuego. De manera que tú puedes ver que hay como dos posiciones hacia la izquierda, por así decirlo, y dos posiciones hacia la derecha, con cosas muy similares en cada una de ellas. Esta es una de las grandes diferencias de estas posiciones, Israel y la iglesia. En el amilenialismo, Israel y la iglesia son una misma cosa. De hecho, la iglesia es el Israel de hoy, el Israel espiritual. Y todavía más, las bendiciones de Israel se caerán sobre la iglesia. Se postula en esta posición. Pero como dijimos en un sermón reciente de Romanos, si las bendiciones de Israel van a caer sobre la iglesia, ¿por qué le dejamos las maldiciones de Israel a Israel y no las hacemos caer sobre la iglesia también, para ser como equitativo en ese sentido? Entonces no hay diferencia entre Israel y la iglesia. Por tanto, la idea de que habrá un avivamiento grande en Israel no es parte de esa posición. El postmilenialismo es otra, hemos venido definiéndolo, no hay distinción entre Israel y la iglesia. Las otras dos posiciones, entonces, en el premilenialismo histórico hay alguna distinción, no una enorme distinción, pero hay alguna distinción entre Israel y la iglesia. Porque en el premilenialismo histórico se cree que Dios va a avivar de nuevo la nación de Israel, e incluso masivamente. El premilenialismo histórico en general piensa que Romanos 11, cuando habla de Israel, es el Israel étnico. No es el Israel espiritual que se refiere a la iglesia, no, es el Israel étnico. Y por tanto hay un futuro para Israel. Ahora, algunos piensan que todo eso es verdad, pero que al final Israel va a formar parte de la iglesia en el premilenialismo histórico. En el premilenialismo dispensacional, que es el que venimos detallando, hay una distinción completa entre Israel y la iglesia. De manera que no es que Dios tiene dos planes de salvación, como algunos caricaturizan esta posición. Que Dios tiene dos planes de salvación. Dios no tiene dos planes de salvación, no puede tener dos planes de salvación, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Hay un solo Salvador, no hay otro nombre debajo del cielo por medio del cual tú puedas ser salvo. No hay salvación que no sea por gracia, por medio de la fe, y no es por obras. Entonces no hay dos planes distintos de salvación. Hay dos etapas cronológicas diferentes de cuando los gentiles
fueron salvos o prioridad por mucho tiempo cuando Israel fue prioridad anterior a los gentiles, lo cual está claro en Romanos 11, como estuvimos viendo. Y va a llegar un momento entonces donde Israel cobra prioridad otra vez. Mucha gente de descendencia judía cree en el Señor. Y luego hay, al mismo tiempo, como vimos el domingo pasado, el pueblo gentil, también es grandemente bendecido. Grandemente bendecido. Y Pablo dice, si cuando Israel rechazó al Señor, Romanos 11, del domingo pasado, si cuando Israel rechazó al Señor, los gentiles fueron bendecidos, ¿cuánto más será la bendición de esos gentiles cuando llegue la plenitud de Israel, la plenitud de aquellos que han de ser salvos también? Ok, entonces, yo voy a seguir simplemente porque lo que viene ahora simplemente complementa lo que acabo de decir, porque yo sé que probablemente hay dudas en alguna de sus mentes. Bueno, nos quedan algunas cosas todavía. Bueno, esto yo lo voy a dejar. Estos son como autores famosos de cada posición que ha abrazado estas posiciones. En el amilenialismo, de estos que están aquí, quizás el más conocido es Louis Berkhoff, con su famosa teología, y que ha sido uno de los teólogos más conocidos en el mundo reformado. En el postmilenialismo, ahí está Charles Hodge, B.B. Warfield, el tercero, muy poco conocido, W. Shedd y Strong. En el premilenialismo histórico está G.E. Ladd, él es bastante conocido en el mundo académico, H. Strong también bastante conocido, y entonces este es el premilenialismo dispensacional que realmente tiene muchas cosas que señalarle, porque como que no son congruentes, de manera que nosotros no estamos diciendo que esa teología o que abrazamos toda la teología dispensacional. Para que quede claro para aquellos que me van a escuchar públicamente y se van a poner a publicar cosas en las redes, nosotros no somos dispensacionalistas. Eso es otra cosa. Dispensacionalismo es toda una teología de 7 dispensaciones o 9 dispensaciones o 5 dispensaciones. No, nosotros estamos hablando de una escatología pretribulacional, premilenial, que encuadra bastante bien con múltiples aspectos de la escatología dispensacional. De manera que, de nuevo, para aquellos que son amarillistas en las redes sociales y luego ponen Miguel Núñez dice esto, como ha ocurrido recientemente, este es el título: Miguel Núñez no es dispensacionalista, si quieres un título, o la posición nuestra, pero es la escatología que te acabamos de explicar. Porque en la teología dispensacionalista incluso las bienaventuranzas ni siquiera se aplican para hoy. Las bienaventuranzas son las características del cristiano en el milenio. En la teología dispensacionalista el reino ni siquiera está inaugurado, es un reino que se va a inaugurar en el milenio. Nosotros no queremos nada de eso. Simplemente para dejar algunas cosas en claro. Ok, entonces esto fue lo que vimos como la posición que nosotros hemos abrazado. Vamos a hablar un poquito de los juicios ahora, a la luz de la palabra de Dios, porque hablamos de juicios aquí, vamos a verlo ahora de otra manera. Ok, hay un juicio sobre la tierra descrito en Apocalipsis. ¿Dónde está eso? Todos estos capítulos, del 6 al 18. Entonces, una de las cosas mencionadas de por qué quizás la iglesia verdaderamente no está en la tierra durante estos juicios, aparte de versículos específicos, es que la palabra iglesia se menciona múltiples veces, del capítulo 1 al capítulo 3. Luego el capítulo 4 es la adoración de Dios Padre, el capítulo 5 es la adoración de Dios Hijo, y del capítulo 6 al 18 la palabra iglesia no se vuelve a mencionar. Hasta que se habla en el 19 del regreso de Cristo. Entonces, uno de los argumentos es, ¿dónde está la iglesia? ¿Cómo es que este nombre se menciona tanto al principio, se menciona tanto al final, pero del 6 al 18, que es donde caen todos los juicios sobre la tierra, no se menciona? Entonces, esos juicios son descritos, yo no tengo el tiempo, ¿verdad?, para hacer eso, pero son descritos en términos de 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas.
Entonces, en Apocalipsis 5 y 6, ya lo mencioné, está la adoración del Padre, está la adoración, y el 6, perdón, está en el comienzo de los juicios con los sellos. En Apocalipsis 5 hay una visión que Juan tiene, que Juan describe. Está el Padre sentado en el trono y está esta otra persona que en la visión Juan como que no está identificando quién es, pero hay un rollo que tiene 7 sellos. Y Juan está llorando porque evidentemente este rollo contiene la historia de la tierra, así se entiende, con sus juicios finales. Y de repente hay un ángel que viene del trono y le dice: Juan, para de llorar, que el cordero que fue inmolado, la raíz de David, ha sido encontrado digno de tomar el rollo y abrir sus 7 sellos. Entonces eso es Apocalipsis 5. Cuando tú pasas al próximo capítulo, Apocalipsis 6, comienza, por así decirlo, el cordero que fue inmolado a romper sello por sello. Y cada sello trae una descripción de juicios que en ese momento están cayendo sobre la tierra. Entonces Apocalipsis 6:1 comienza de esta manera. Entonces vi cuando el cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Entonces ahí comienza a describir, tú has escuchado acerca de los 4 jinetes de Apocalipsis, 4 caballos de colores distintos, cada uno con un jinete. Y cada uno de estos caballos, todo un lenguaje simbólico, trae parte del juicio que está ocurriendo. Esos son los 7 sellos de ese rollo que Cristo está abriendo. Luego, anterior a ciertos eventos que han de ocurrir, hay una trompeta que suena, y hay 7 trompetas. Y esas 7 trompetas están en Apocalipsis 8. Y yo simplemente estoy trayendo como pinceladas para que vean cómo se mencionan. Apocalipsis 8, del 1 al 2. Cuando el cordero, tú ves que es el cordero que abre cada sello, abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. De ahí en adelante sigue entonces trompeta 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a la número 7. Pero es interesante, ¿verdad?, que las trompetas están ahí también. Ok. Apocalipsis 16, hay 7 copas de la ira de Dios que están siendo vertidas. Entonces, tú comienzas a leer acerca de esto en Apocalipsis 16:1. Oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Que entonces, los sellos son los que abren o dan al traste con las trompetas y las copas. Los sellos abren, por así decirlo, y entonces Juan en su visión describe eventos cataclísmicos, guerras, hambrunas, muertes, terremotos durante ese periodo que forman parte de estas copas de la ira de Dios, y la trompeta anuncian el comienzo de estos eventos. Entonces eso es como un tipo de juicio, el juicio sobre la tierra, sobre el planeta y la manera como está descrito. Ok, hay otro juicio al cual ya hicimos alusión, que es el juicio ante el tribunal de Cristo para los creyentes, del cual habla Pablo. Nota, porque todos nosotros, Pablo está ahí, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado. Esa es la clave. ¿Ok? Vamos a ser recompensados por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. La palabra de Dios menciona las recompensas del creyente múltiples veces. Incluso la palabra de Dios, Cristo habló de que aún en el infierno hay diferentes grados de castigo. Cristo habló de que el que hace la voluntad de su Señor en desconocimiento recibirá pocos azotes. Y el que no hace la voluntad de su Señor
en desconocimiento recibe pocos azotes. El que no hace la voluntad del Señor, sabiendo lo que debía hacer, será castigado con muchos azotes. De manera que, no sé cómo eso lucirá, pero Cristo habla de grado de castigo conforme a cómo pecaste, en ignorancia o con conocimiento de causa. De esa misma manera, la palabra de Dios habla de diferentes recompensas que recibiremos. Este juicio ante el trono de Cristo de los creyentes es el que creemos en la posición nuestra que ocurrirá antes de, bueno, algunos lo consideran que es al momento del rapto y otros lo consideran que sería al final de la tribulación, que es hacia donde yo me inclino para ser recompensado y entrar al milenio. Entonces, hasta ahí vamos. Seguimos con esto. El juicio ante el tribunal de Cristo. Estamos con los creyentes todavía. Estamos aquí. Estamos en esto, en lo que 2 Corintios 5:10 dice. Escucha cómo Pablo habla ahora en 1 Corintios 4, versículo 4 al 5, acerca de él y de nosotros. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa. Pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo. ¿De cuál tiempo, Pablo? Bueno, vamos a ver. Sino esperen hasta que el Señor venga. O sea, cuando el Señor venga, que haga el análisis que va a hacer. Ahí que vamos a ver qué fue lo que fue de calidad o no calidad, por así decirlo. El cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios del corazón. Al final, Dios no solamente va a juzgar lo que yo hice, va a juzgar el por qué lo hice. Las intenciones, las motivaciones. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza, no el castigo que le corresponda. Entonces, claramente, este texto es congruente con el otro. Tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Hay un análisis de tus obras, pero también de tus intenciones, de tu motivación, y por eso Pablo dice, ¿sabes qué? No juzgue hasta que no lleguemos. Él mismo dice, yo no tengo conciencia de que yo esté en pecado, pero yo no sé. Yo tengo que esperar que el Señor me juzgue y revele las intenciones de mi corazón. Eso de que recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde es congruente con las recompensas a ser recibidas. Ok, 1 Corintios, todavía estamos en el mismo tipo de juicio ante el tribunal de Cristo. 1 Corintios 3, 12 al 15. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, él está hablando de las cosas que nosotros hacemos aquí abajo. Estamos edificando nuestra casa. La obra de cada uno se hará evidente, si la hizo con paja o la hizo con oro, o la hizo con plata, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. ¿Okay? El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Otra vez, Pablo está hablando que mis obras tienen una calidad y eso va a ser probado al final. Eso va a ser traído a la luz. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que se requiere para que yo sea recompensado al final? Bueno, que mis obras sean examinadas, Cristo la haya considerado de X o Y forma, y entonces aquí está, Miguel, tu recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, no pasó la prueba. Sufrirá pérdida de su salvación. No, escucha. Sin embargo, él será salvo. Así como a través del fuego. En otras palabras, este juicio no es para condenación. Este juicio es el juicio ante el tribunal de Cristo, ante el cual daremos cuenta todos para saber si fue bueno o malo. Entonces, si mi obra no fue hecha con las intenciones del lugar, para la gloria de Dios, Dios sabrá cómo eso juzga. Entonces eso no contará para tu recompensa, eso es lo que el fuego consume. Pero tú sigues salvo.
Pero si tu obra se sostiene en el análisis, pues entonces recibirá mayor recompensa. Y Dios sabrá cómo hacer eso otra vez. Ok. Finalmente, el juicio ante el tribunal de Cristo. Todavía estamos en el mismo juicio. Apocalipsis 22, 12 y 13. Yo vengo pronto. O sea, esto tiene que ver con la venida de Cristo. Y mi recompensa está conmigo. Por eso es que esta posición, yo creo esto como bastante, o sea, creo esto con firmeza, será para entrar al milenio. Porque Cristo viene. Yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo. En otras palabras, yo traigo mi recompensa. Para recompensar, valga la redundancia, a cada uno según su obra. Ahí está, claramente. Mejor dicho, de ahí es como, no, dame el micrófono y déjalo caer. Cada uno va a ser recompensado según su obra. Soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Yo creo que cada uno de esos pasajes que acabamos de mostrar apoya el mismo juicio de creyentes con recompensas variadas de acuerdo a cómo haya vivido y haya obrado. Ok, tercer juicio, el juicio de las naciones al final de la tribulación. Y este es como uno de esos puntos donde yo podría tomarlo o dejarlo, pero bueno, porque en esencia lo que este punto plantea en su forma más dispensacional es que hay un juicio al final de la tribulación, de las naciones por la manera como las naciones trataron a Israel durante la tribulación. Yo no voy a decir que no es así, no estoy convencido de que sea exactamente así. Pero hay un juicio de las naciones, porque la palabra lo avala. Entonces, escucha cómo lo dice. Mateo 25, 31 al 33. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, obviamente tiene que ver con su venida, este juicio. Y todos los ángeles con él. Apocalipsis 19 dice, él viene acompañado de los ejércitos de los cielos. Entonces él se sentará en el trono de su gloria. Bueno, si hay un trono es o va a reinar o va a juzgar. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Okay? Entonces no hay duda de que las naciones van a ser juzgadas. Y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. ¿Okay? Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. De esto que Cristo habló en Mateo 25. Lo que dije hace un momento acerca de esto es que yo no estoy seguro que este juicio de las naciones ocurre al final de la tribulación versus al final del milenio, pero puede ser. No estoy seguro que las naciones están siendo tratadas de esa forma exclusivamente por la manera como trataron a Israel, porque las naciones tienen mucho pecado por el cual deben ser castigadas. Pero creo firmemente que hay un juicio a las naciones, porque eso es lo que el texto dice. Y que cuando Cristo traiga ese juicio a las naciones, Él separará las ovejas de los cabritos. ¿Por qué? Porque en las naciones hay múltiples iglesias donde se congregan múltiples tipos de creyentes. No todo el que dijo que era una oveja. Y entonces ahí Él separará las ovejas de los cabritos. Obviamente las ovejas recibirán la vida eterna o su recompensa dependiendo del tiempo cuando esto se dé, y los cabritos, bueno, pues irán a juicio para perdición. Y número 4, el juicio ante el gran trono blanco, al final del milenio. En la posición amilenial y postmilenial hay un solo juicio, de creyentes e incrédulos. Y ocurre cuando Cristo viene. Simple, fácil de recordar. En la posición premilenial, no importa si es histórica o si es dispensacional, hay un juicio ante el gran trono blanco al final del milenio para los incrédulos. De manera que ahí estamos unidos. Hay mucha afinidad entre esas dos posiciones. Entonces escucha lo que Juan dice en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él. Recuerda que Cristo dice que todo juicio se le ha dado al Hijo, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos.
También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados, esto es un juicio o un trono para juicio, por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Obviamente no son libros literarios, lo que Cristo está diciendo. Hay un registro en la mente de Dios de todo lo que se ha hecho, de lo que cada uno ha hecho. Se va a revisar según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él. Entendemos nosotros que esto es al final del milenio. El mar entregó a los muertos que estaban en él. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La salvación no es por obra. El juicio o la recompensa es por obra. Nuestra recompensa es para entregar a cada uno su recompensa según haya obrado, según su obra. Y ahora Cristo está juzgando y dice que va a castigar según su obra. Y fueron juzgados cada uno según su obra o sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este es como el final. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. La muerte primera es la muerte física. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces ahora, Satanás, que había sido soltado y que salió a levantar las naciones contra Dios, él y todos los demás, y todos los muertos, y todos los demonios, todo el mundo va a este solo y último lugar denominado lago de fuego. Entonces eso es como que nos da una idea de diferentes juicios, diferentes momentos y los propósitos de dichos juicios. Ahora, esto es lo que voy a hacer por último antes de tener algunas preguntas. Estas gráficas simplemente van como a simplificar. Estas fueron las famosas gráficas que no salieron en una clase anterior. Simplemente van a simplificar cosas que ya dijimos, simplemente para seguir como subrayando. Amilenialismo, no tiene milenio, ¿ok? Esta es la era de la iglesia donde estamos. ¿Okay? Este es el aquí y el ahora. Al final de la era de la iglesia, Cristo viene. ¿Ok? Aquí, ¿qué ocurre? La resurrección de todo el mundo. La resurrección de los creyentes, la resurrección de los incrédulos. Hay un juicio, hay un cielo nuevo y una tierra nueva, pero no es el milenio. ¿Dónde ocurre esto? Arriba, aquí con Cristo, allá arriba, reinamos con Él. Y ese será el estado eterno. Yo quisiera que fuera así de simple, fácil de recordar. Pero a mí me parece que dada la complejidad de Dios, la mente compleja de Dios, lo complejo de todo lo que vemos revelado, que probablemente no es así de simple. Postmilenialismo, parecido. Estamos en la era de la iglesia y esa era de la iglesia es el milenio en sí mismo, pero avanza a una era de oro. Ya lo vimos. No hay tribulación, ni en el anterior ni en este. Al final de esa era de oro, Cristo viene. Cristo comienza a reinar. ¿Qué ocurre ahí? Lo mismo que en la posición anterior. Resucitan los creyentes, resucitan los incrédulos. Hay un juicio, cielo nuevo, tierra nueva. Estado eterno. No hay milenio y no hay nada aquí debajo. El reino es allá arriba. Esas son las dos primeras posiciones. Próxima posición. Premilenialismo clásico o histórico. Lo que la iglesia ha creído la mayor parte de la historia. Era de la iglesia. Hay una tribulación de cierta duración, no sabemos. Hay un arrebatamiento o rapto, ahí está escrito, para estar con Cristo. Pero inmediatamente, ¿verdad? Los creyentes suben y luego bajan con Cristo, que es lo que está simbolizado aquí. ¿Y qué pasa? Entramos a un milenio. ¿Dónde? Aquí abajo en la tierra. En el milenio Cristo está reinando, pero ese reinado de Cristo se extiende hacia el estado eterno, que es esto, que está aquí. Entonces, nota que al final del milenio hay una resurrección de los incrédulos y juicio. Eso es así en el premilenialismo histórico y es así en el premilenialismo dispensacional. El juicio de los incrédulos viene al final,
y aquí entonces pasarían al lago de fuego antes de estar entrado al estado eterno, y entonces entramos a ese lugar. Okay. Y esta es la gráfica un tanto más compleja de la posición que presentamos la semana anterior. Era de la iglesia, rapto, ahí los muertos resucitan, nosotros los creyentes subimos con ellos, 7 años con Cristo en los cielos, tribulación en la tierra, sus juicios. Regresamos al final de la tribulación, hay un juicio de los creyentes para ser recompensado. Cristo trae su recompensa, cada cual recibe su recompensa, entramos al milenio, pero hubo gente que murió en la tribulación, que creyó, y esa gente resucitada al final de la tribulación para entrar junto con los otros creyentes al milenio. Pero en la tribulación no todo el mundo murió, los incrédulos entran al milenio, comienzan a reproducirse y al final hay una rebelión propiciada por Satanás que es desatado después que fue atado por 1000 años. Y ahí es donde viene al final el juicio de los malvados. Y después de ese juicio que van al lago de fuego, todos entramos a la eternidad o al estado eterno. Eso es como la posición que presentamos la semana anterior y luego su comparación con todas estas posiciones. Yo sé que es mucha información en poco tiempo, pero hay una parte que ya se entregó la semana pasada y honestamente créanme que esto hay que verlo, estudiarlo, leerlo múltiples veces para que se pueda grabar. Si tú eres como yo, eso es lo que ha pasado conmigo. Porque tú te vas y dentro de unas semanas, ¿cuándo es que resucitan los creyentes, los incrédulos, los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Y cuándo es el juicio de todos los incrédulos? Y se te confunde una posición con otra. Ok, yo creo que yo lo voy a dejar hasta ahí, porque realmente hasta ahí lo llevé para tener entonces algún tiempo de preguntas y respuestas. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.